que no habíamos escuchado hasta ahora, ¿no? Porque recordamos, decíamos hace instantes, esta es la octava huelga de este tipo, ¿no? Que paraliza totalmente al país, nuevamente con incidentes, con una gran cantidad de gente en las calles, que se ha convocado, bueno, bajo el lema o diciendo, pronunciando que tendrá las peores condiciones laborales de la historia a partir de este momento en Grecia. Diego, adelante, ¿qué más tenemos de esto? Bueno, es muy fácil hacer un paralelismo entre lo que está pasando en Grecia y las crisis económicas latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben de la crisis mundial que hubo en el año 2008, aquel que empezó con los Estados Unidos, con la burbuja inmobiliaria, después repercutió en Europa. Bueno, Grecia fue uno de los países más castigados por lo siguiente: la principal industria de ese país es el turismo. Como consecuencia de la crisis global, gran parte de esas divisas que entraban día a día no llegaron más. A partir de allí empezó la crisis, particularmente en este país. Después el resto de la historia nos suena muy conocida. Llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los países europeos, recibieron un crédito, un rescate de 146.000 millones de dólares. 146.000 millones de dólares. Nuestra deuda externa, bueno, ese dinero llegó a manos del gobierno griego, pero no llegó solo, llegó acompañado de una lista de ajustes que debían hacer para poder cumplir con las condiciones de este préstamo. Y a partir de allí empezaron a llegar los nuevos presupuestos. Falta dinero para la educación, falta dinero para que funcione la justicia, seguramente habrá recortes jubilatorios y a partir de allí la gente se va a las calles. Recién Daniela decía que es la octava protesta que hay en Atenas. Es cierto, es la octava protesta en los últimos 3 meses. Porque si tenemos en cuenta todas las marchas que hubo desde el 2008 hasta hoy, bueno, superan las decenas. Por supuesto, cada vez más violentas. Algunas con la particularidad gravísimos. Bueno, esto es lo que vemos ahora. Justamente iba a nombrar que los protagonistas son los estudiantes en muchos casos, al igual que lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, lo que veíamos la semana pasada en Londres. Extremistas hay en todos lados, queda claro, ¿no? En este momento hay decenas de miles de personas en las calles. Por supuesto que con 20 o 30, con Molotov, como en este caso, se originan estas imágenes, que son las que dan la vuelta al mundo. Sí, recordemos en una oportunidad, bueno, hace unos meses nada más, incendiaron un banco, ¿no? Y esto provocó la muerte de algunas personas que estaban en su interior también, entre los incidentes más graves, ¿no? Y cada vez nos acostumbramos más a ver este tipo de imágenes en países europeos, algo que hasta hace 5 o 10 años era inconcebible. Veíamos hace poco fuego también en manifestaciones en Londres, de chicos que habían salido a la calle para protestar contra la suba de las matrículas de las universidades. Veíamos imágenes como estas también en Lisboa, en Portugal, país que también sufre la crisis económica. Y vos sabés, Diego, que los medios europeos, frente a la difusión de estas imágenes que nosotros estamos viendo en vivo, que llegan desde Atenas, dicen que hay trabajadores convocados y hay expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas, tanto en España como en Bélgica, porque hoy comienza, mejor dicho, mañana comienza en Bruselas una cumbre de la Unión Europea. Todavía, digo, la situación económica de Grecia parece ser parecida a la que en algún momento tuvo Irlanda o puede llegar a tener España. España no llegó al nivel de gravedad de Atenas, por lo menos no de protestas sociales, sí de crisis económica. Y temen que también suceda lo mismo. Como vos decías que en Londres hubo reacción por el problema de la matrícula universitaria, que puede haberlo tanto en España como en Irlanda. Y tengan en cuenta que Europa es un bloque, funciona prácticamente como un país. Entonces, ¿qué pasa? Grecia comparte la moneda con otros 20 y tantos países del mismo continente, el euro. Como consecuencia, si en Grecia hay inflación o hay déficit, esto repercute inmediatamente en el resto de los países. Por eso es que hay tanta preocupación en los países vecinos, porque el efecto contagio es inmediato.